Rodrigo Cañete y esta es el regreso de la pastela y va a ser más específicamente la pastela abstracta. Vamos a hacer un recorrido que nos va a llevar a los orígenes de la abstracción y lo que nos interesa en particular es analizar dónde estamos parados en la abstracción argentina y queremos ponerla en el contexto de la abstracción regional y en el contexto de la abstracción universal. Es por esto que les recomiendo que vean estas pastelas porque va a ser una clase magistral. Espero que la disfruten. Durante la última década, la pintura abstracta se ha transformado prácticamente en la protagonista excluyente de las ventas de las galerías en el mercado secundario latinoamericano y de manera creciente en el primario. Hace unos años, una exhibición de obras abstractas latinoamericanas de la colección de Patricia Phelps de Cisneros en la Royal Academy de Londres captó la atención de los medios mundiales y reafirmó, al menos a nivel de la opinión pública, una preferencia del coleccionismo de los países centrales. Desde muy temprano me di cuenta que la obra de artistas como Carlos Cruz Diez, como Otero, como Gego, como Jesús Soto, todos ellos estaban a la altura de otros artistas de otras partes del mundo. Pero hace 40 años, cuando íbamos a los museos internacionales, había muy poco de Latinoamérica. No se consideró el arte latinoamericano como parte del arte universal. Entonces, la misión de nuestra colección no es más nada que cambiar el canon de la historia del arte. Soy Patti Cisneros, soy promotora de las artes y coleccionista. Caracas, the swinging city of Venezuela. Nací en Caracas, Venezuela, en una Caracas que era el centro del modernismo mundial. Era una ciudad muy cosmopolita, sofisticada, dinámica. Los artistas ya estaban buscando la abstracción. Entonces me crié con eso y estoy segura que eso formó mi ojo. Mi marido Gustavo y yo nos casamos en 1970. Viajábamos muchísimo, sobre todo por Sudamérica. Y era fantástico porque mientras él estaba en sus reuniones, yo visitaba talleres de artistas. Esta foto me encanta. Creo que fueron esos viajes que me ayudaron a tener una visión de una Latinoamérica maravillosa, extraordinaria, sofisticada, y la visión que he tenido es dar a conocer el arte de Latinoamérica por todo el mundo. En tal sentido, podría decirse que hay un punto en el que el arte abstracto se acerca a las artes decorativas, ya que, para decirlo con total crudeza, es el tipo de arte que mejor se adapta a la decoración de interiores del tipo de vivienda urbana en el que viven estos coleccionistas. Desde este punto de vista, podría decirse como hipótesis de trabajo que el éxito de la pintura abstracta respecto de la pintura figurativa obedece a que sirve de gestalt, es decir, de fondo, de telón de fondo, para una escena social en la que lo relevante no es la obra en sí, sino quien la observa, o al menos quien se para frente a ella con una copa de champán. En épocas de Instagram y Facebook, la pintura abstracta no compite con el espectador, sino que lo enmarca para mostrarlo en otro tipo de representación. Sin embargo, afirmar que el valor de la obra abstracta radica en ser el marco para la interacción de determinado grupo social equivale a aceptar que el sentido de la pintura abstracta ha mutado al punto de transformarse en lo opuesto de aquello para lo que fue creada. La historia de la abstracción es la de la experimentación a través de la teoría del color y la forma. La variedad de arte abstracto es casi infinita, pero todas esas obras comparten en su origen la voluntad de lograr una metáfora visual de lo que llamamos realidad. Y para entender esto nos debemos poner en el contexto de los cambios que la noción de realidad venía teniendo debido a los avances tecnológicos y científicos a fines del siglo XIX.
En esta época, un paisaje de Rubens era aceptado como una representación fehaciente de la realidad. En 1900, sin embargo, esto no parecía ser suficiente y Cézanne comenzaba a representar la realidad a partir de formas estructuradas y repetitivas que encontraban un eco en el ritmo de la ciudad y la velocidad de la máquina. Era cuestión de tiempo para que Braque reaccionara frente a este tipo de arreglos y modificara la espacialidad haciéndola plana. La realidad para Picasso y Braque era de pronto bidimensional y así la pintura abstracta se hacía eco de los cambios en la noción de la realidad. Algunos artistas, por su parte, usaron la abstracción para representar algo en rápida desaparición en una ciudad secular y mecanizada. La dimensión espiritual fue una de las principales preocupaciones que los practicantes de la abstracción tenían a principios de siglo. Para ellos el color y la forma podían representar lo invisible. Fue así cuando el arte abstracto quedó asociado al movimiento teosófico, fundado por Elena Blavatsky, que combinó aspectos de las religiones orientales y del pensamiento científico para elaborar una teoría de la evolución del espíritu. La espiritualidad era vista en esta época como algo análogo a dispositivos científicos como los rayos X o infrarrojos. En cualquier caso, la pintura abstracta se presentaba como un instrumento para conocer aquello que estaba por debajo de la superficie. La realidad para estos artistas podía ser revelada. Uno de los primeros ejemplos de abstracción espiritualista es la de la medium Hilma af Klint, que estamos viendo, quien en 1907 muestra diagramas pseudocientíficos que suponen representar los mensajes enviados por los espíritus. Para Vasily Kandinsky, en cambio, el arte no era una representación de algo exterior a él, sino algo que contiene en su propia materialidad, en tanto objeto, aquello que representa. Mientras Klimt transformaba sus imágenes en el resultado del estudio de una realidad paralela, Kandinsky usaba los elementos de la pintura como un instrumento con el cual influir en el espíritu. Si para Klimt la direccionalidad va del espíritu a la materia, en Kandinsky la cuestión es inversa. Esto significa que para este último el arte es algo más elevado que la naturaleza. Y el arte de los pueblos primitivos era el tipo de arte que podía captar más fácilmente la esencia de las cosas. Para Kandinsky, el arte debía apuntar a afectar el espíritu de un modo análogo al modo en el que la música afecta al espíritu. La manipulación de los colores en el plano pictórico es análogo a, por ejemplo, tocar el piano, y redunda en una alteración de la vibración del alma. En sus pinturas de arcos negros, Vasily Kandinsky creaba nexos entre los colores que permitían combinaciones, o mejor dicho, arreglos. Sin embargo, fue en 1914 cuando Sonia Delaunay creó un tipo de pintura en la que se comprimía la forma a partir de la distribución científica del color. Por forma quiero decir la estructura de la obra que contiene la luz condensada en el color. Esta organización de la luz a través del color se realiza estableciendo un sistema de leyes que en tanto tales son universales. El arte es así un instrumento para conocer la realidad. De acuerdo a esas leyes, los colores opuestos en el rango cromático tienen la misma intensidad y al ser colocados lado a lado generan una vibración óptica. Esta vibración óptica es presentada por Delaunay como una alegoría de la titilación de la vida. Es por eso que ella articula la forma como trama con el color como variación emocional. De este modo hace que ciertos colores no puedan agotarse en sí mismos y se frustren mientras otros pueden desarrollarse más exitosamente. Delaunay continúa así el trabajo de Kandinsky, ya que para ellos el color no representa algo, sino que simplemente es ese algo. El color para Kandinsky es emoción en un contexto dinámico y dramático, mientras que para que Delaunay pueda llegar a buen puerto es simplemente articulando las verdades universales que no hacen otra cosa que celebrar la luz. Paul Klee, por su parte, no trabaja con colores sino con tonos y vincula esos tonos con la realidad. En 1914, cuando Klee tenía 25 años, hizo un viaje a Túnez que le cambió el modo de ver su entorno. Tras visitar una mezquita, vio en las artes decorativas árabes y su falta de figuración un tipo de abstracción que en lugar de escindirse de su entorno, estaba directamente anclado en él. En 1937, los nazis organizaron una muestra en la que consideraban al arte de Klee, Mondrian y Kandinsky como arte degenerado, al punto de falsamente afirmar que Klee era judío y que por lo tanto deformaba la realidad porque deformaba la representación.
Más allá de toda consideración, los nazis estaban en lo correcto al decir que el proyecto de Klee era deformativo, ya que transfería la responsabilidad de lectura al espectador. Pero, ¿qué es la percepción? Es decir, ¿qué ve alguien que ve cuando ve? La investigación de Piet Mondrian es menos óptica y más formal y contiene un rango cromático limitado y mínimo. Sus pinturas constan de líneas negras en ángulos rectos con la mayor parte de la superficie pictórica pintada de blanco. El resto generalmente se completa con colores primarios, rojo, azul y amarillo. En sus pinturas los colores más fuertes son confinados a ser meros acentos en los márgenes de la pintura. La iconografía de sus pinturas está constituida por figuras cuadradas que repiten la forma del cuadro, es decir, el marco. Mondrian inserta a una pintura o varias dentro de una pintura. Cada forma funciona como una repetición de otra forma. Son formas dialogando con otras formas al punto de especificar lo mínimo de la forma original. Para él, lo masculino era representado particularmente y lo femenino de forma horizontal. La utilización de abstracción como vehículos de espiritualidad no es algo nuevo en la historia del arte. Sin ir más lejos, los iconos rusos incluyen a Jesús dentro de óvalos en forma de almendras, en italiano mandorle. Malevich se inspiraba en un pintor de iconos como Andrei Rublev para observar cómo el arte bizantino abstraía el naturalismo de la antigüedad romana y griega. Es por esto que Malevich considera sus pinturas como objetos análogos a los iconos religiosos. El suprematismo de Malevich estaba directamente vinculado a la Primera Guerra Mundial y a la desesperación espiritual que esa muerte trajo aparejada. Es decir, que del cuadrado negro Malevich pasa a cuadros que se relacionan entre sí matemáticamente. Algunos de sus alumnos, me refiero a Malevich, no obstante, lo escucharon muy atentamente solo para romper con cada uno de sus lineamientos. Así nació el constructivismo. Para Lyubov Popova, por ejemplo, lo importante era la claridad y la facilidad para mirar las imágenes. Popova trabajaba en la variabilidad de la forma, alterando lo que en Malevich era rigurosa rectilinearidad. Pero estos eran tiempos en los que la fábrica reemplazaba al estudio del artista como centro de producción estética. Con el avance del fascismo en Europa Occidental y los totalitarismos en el este, el final de la Segunda Guerra Mundial trajo un retorno de la abstracción del otro lado del Atlántico, más precisamente en Nueva York. El espiritualismo y la construcción de una nueva sociedad dejaron de ser los motores de la pintura abstracta para constituirse en la expresión de la libertad del individuo, al que se lo concebía como un outsider solitario. Así, Jackson Pollock redefinió la abstracción, haciendo que pareciera anárquica y caótica. Sus pinturas muestran una arquitectura lograda a través de gestos y de marcas, aparentemente libres. Teniendo pintura liquidificada sobre una tela colocada horizontalmente en el piso e identificando cada obra con números, las vaciaban de toda narrativa o calidad alegórica. A pesar de que para Pollock su pintura era una alegoría de la libertad, en una sociedad occidental capitalista, por supuesto, su factura estaba altamente regulada y controlada. Lejos del iluminismo o el diseño industrial, la pintura para el expresionismo abstracto llama la atención del espectador en tanto pintura. Sus trazos son gestos subjetivos, firmas, alejados de todo este tipo de pretensión de objetividad prevalente en la obra de Malevich, por ejemplo. También dentro del expresionismo abstracto, Mark Rothko creó un tipo de pintura en la que el pigmento respira entre la tela y el ojo del espectador. Obsesivo del modo en el que se colgaba sus obras en la galería de arte, sus pinturas construyen un espectador cuya percepción vuelve a apelar a la espiritualidad, pero esto ocurre de una manera diferente al modo en que lo hacía la teosofía. Las pinturas de Mark Rothko ponen énfasis en la unicidad cósmica o mónada, según la cual una pintura comienza y termina en sí misma. La cuestión de la unicidad será explorada desde la abstracción por Joseph Marioni en sus pinturas monocromáticas chorreantes. A medida que uno mira el pigmento sobre la tela en un Rothko, el color se vuelve más y más insistente. Hay partes en las que la superficie parece nebulosa y diseminada, mientras que en otras el color parece saturarse. Las pinturas se estructuran como alternaciones a esa nebulosidad. Rothko elabora la existencia del color como alegoría de la existencia. La pregunta que emerge al posar nuestra atención en nuestra región, me refiero a Latinoamérica y más específicamente a Sudamérica, tiene que ver con la aparente neutralidad y decorativismo de nuestra abstracción.
Sin ir más lejos, Gabriel Pérez Barreiro, que es el curador de la colección Phelps de Cisneros, califica al arte abstracto como un ejercicio de neutralidad apolítico, decorativo y formalista. Para él, el arte abstracto latinoamericano es optimista por ser el resultado del trasplante del arte abstracto de una Europa diezmada por la guerra a América, un continente en el que la paz y la prosperidad imperaban. Pérez Barreiro establece una relación causal entre las olas inmigratorias desde el viejo continente y el desarrollo del arte abstracto en ciudades como Caracas, San Pablo o Buenos Aires, que no habían sido los centros del poder virreinal, sino los centros urbanos en los que floreció el comercio y la inmigración. Desde ese punto de vista puede entenderse dicho optimismo. Sin embargo, la exploración de Pérez Barreiro se detiene allí y no vincula los traumas de la ética del refugiado y la psicología que una nueva realidad de prosperidad y aspiraciones conlleva. Es por esto que la abstracción latinoamericana no solo es optimista, sino también aspiracional y desde allí decorativa. Lejos de explorar los traumas, la crítica tendió a focalizarse en valores absolutos, como la libertad, como si la paz redundara necesariamente en un ejercicio de libertad. Críticos como el brasileño Mário Pedrosa se refirieron al arte abstracto como un experimento de libertad. Dicha confusión puede haber devenido del hecho de que el arte abstracto sudamericano irrumpió a través de movimientos y manifiestos con reclamos ideológicos específicos. Parece haber una constante teorización, por escrito, de las obras producidas. Joaquín Torres García, por ejemplo, escribió una obra de 400 páginas llamada Universalismo Constructivo, en el cual formula la historia del arte desde los antiguos egipcios a nuestros días, incluyendo continentes anteriormente excluidos como América y África. Sus pictogramas eran una conflación de los elementos rectilíneos de la abstracción europea y la emblemática antigua, presentadas de modo tal que constituyan un desafío a la dialéctica este-oeste en favor de otra norte-sur. Su proyecto se proponía educar al espectador en un nuevo modelo social. Predicando como ejemplo, Torres García transformó a su propia familia en una suerte de experimento colectivista al tiempo que fundó dos escuelas, la Asociación de Arte Constructivo y el Taller Torres García. Pero para la generación siguiente de artistas abstractos locales, Torres García representaba al establishment, es decir, al pasado. Lo de él, para ellos, era anticuarianismo. En realidad lo que ellos estaban realmente criticando era que el uruguayo no estaba asociado a ninguna causa política específica. Si bien su compromiso duró pocos años, Carmelo Ardenquin, Yula Kosice, Tomás Maldonado y otros artistas asociados a la revista Arturo veían al arte abstracto como parte de una reacción política orientada a la construcción de una sociedad colectivista. Si Torres García se alineaba con criterios más espiritualistas, la nueva generación de Arturo abrazaba el comunismo. Para estos, el arte abstracto, en su deliberada visualidad neutral, destruía cualquier resabio de expresión individual. El grupo Madí, por su parte, surge en 1946 e incorpora al proyecto regional elementos como el azar, lo inesperado, el humor y, más importante, la activación del espectador. Con el Madí, el físico del espectador, desde un punto de vista fenomenológico, reemplaza aquel espiritualismo europeo y a la ideologización, a través de manifiestos, de los artistas reunidos en torno de la revista Arturo. El aspiracionismo, inherente al optimismo de los grandes centros urbanos, hace que esta exploración fenomenológica se transforme rápidamente de un manifiesto de cambio social o espiritual a una oportunidad para interactuar socialmente en el circuito del arte institucional y comercial. El vínculo entre elitismo y fenomenología son variables que deberían ser incluidas en hipótesis explicativas de la abstracción de la región y que la crítica no está considerando suficientemente. La decisión de la élite brasileña de transformar a su escena artística en un instrumento de geopolítica cultural coloca al arte abstracto como lenguaje internacional en un lugar privilegiado. Con la creación de los Museos de Arte Moderno de Río de Janeiro y San Pablo en 1948, y de la Bienal de San Pablo en 1951, el arte abstracto se transformó en un ámbito de experimentación por la experimentación misma.
El concepto de tropicalismo se presta particularmente para este tipo de exploración. Artistas como Waldemar Cordeiro, Geraldo de Barros, Judith Lawanti e Iván Serpa, entre otros, transforman a la abstracción en algo lúdico. Si la aproximación de los artistas argentinos a la abstracción era superficialmente política, los brasileños abandonaban toda hipocresía para transformarla en un juego en el que el cuerpo del espectador ocupa un lugar central. La influencia de teóricos de la fenomenología como Merleau-Ponty y de la teoría de la Gestalt en sus obras las transforman en herramientas para explorar nuevos modos de experimentar físicamente al mundo. Y esto aquel que fue a Río de Janeiro lo entiende. Es decir, los brasileños tienen una relación muy específica con su cuerpo y esto es algo que su arte abstracto tematiza. En 1959, un grupo de artistas y pensadores reunidos en Río de Janeiro llevan este proyecto de psicología visual un paso más allá al escribir el manifiesto neoconcreto firmado por Ligia Pape, Ferreira Goulart, Ligia Clark y Franz Weissmann. Aquí este grupo de artistas cariocas rompe con el racionalismo de los argentinos para transformar al arte en una experiencia multisensorial y participativa. Me atrevería a decir sinestésica, que sienta las bases del tipo de arte instalacionista que prevalecerá en el sistema internacional del arte desde la década del 70 hasta nuestros días. El neoconcretismo ofreció obras de arte que pueden ser manipuladas por el espectador, como en Las criaturas de Ligia Clark o Los Parangolés de Elio Otishica, en los que las formas geométricas se activan ya no por su relación con el marco, como en Mondrian o Popova, sino por el modo en el que los bailarines ponen en movimiento esas formas, o en este caso Caetano Veloso. En Venezuela, por su parte, lo que importa no es tanto la ideología o la participación del espectador en un arte que es tal en tanto el espectador descubre y experimenta, como en Brasil, sino el color y su vibración. Los primeros experimentos de Carlos Cruz Diez pone dos colores cerca para generar un tercero. Podría establecerse una línea directa entre la obra de los Delaunay y la de Cruz Diez. Sin embargo, el interés del venezolano radica en la inmaterialidad del color, algo que desde el postminimalismo investigará, por ejemplo, James Turrell. Hay algo análogo a la fotografía en el modo en el que Cruz Diez explora la vibración del color. El interés en el color, o mejor dicho, en el color como no objeto, será particularmente relevante en Jesús Soto, quien creará vibraciones ópticas a través de la repetición serial de formas geométricas. En sus Prepenetrables de 1957, Soto superpone trama sobre trama y el generador, por su movimiento, genera variaciones ópticas. En Soto, la posición del espectador en el espacio respecto de la obra es fundamental y es a través de esa fenomenología que se constituye el espectador de este tipo de obras. Ya viniendo y habiendo dedicado, por ejemplo, una pastela a la obra de Julio Leparc, les invito a los que quieren seguir el hilo de esta discusión, ir a la pastela sobre Julio Leparc, porque, digamos, hay una relación directa entre el arte cinético y lo que acabo de contar de el arte abstracto en el norte de Sudamérica, en Venezuela, con Soto y con Cruz Diez. Pero me interesaba venir rápidamente hacia la década del 90 y el 2000 y analizar la obra de dos artistas que han sido canonizados por lo que yo llamo la mafia del amor en torno de la Galería de Ruth Ben-Sakar y algunas instituciones como el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires con Victoria Norton, que son Pablo Siquier y Gachi Hasper. Y yo diría que son dos ejemplos de cómo la crítica intenta transformar el sinsentido en canon. Educado en la Pedridiano Pueyrredón, donde también estaba Enrique Gesick, Jorge Macchi, Ernesto Ballesteros, y en reacción a la nueva imagen de la transvanguardia de Jorge Glusberg, los invito a ver la pastela dedicada a Glusberg para entender a qué me refiero por la transvanguardia de la nueva imagen, Pablo Siquier comenzó mostrando sus obras en la galería Arte y Experiencia detrás del Congreso y frente a él en la Inmobiliaria, donde ahora está la galería de Ignacio Liprandi. En 1986, a iniciativa de Ennio Iommi, conforma el Grupo de la X con Jorge Macchi, Ernesto Ballesteros,
Carolina Antoniadis, Andrea Razziati, Gustavo Figueroa, Juan Paparella, etc. Luego comenzó a investigar la cuestión del contexto de mostración de la obra, proponiendo para el Centro Cultural Recoleta un pasillo con todas las paredes y el techo cubiertos de manzanas. Suerte que no lo hice, dice, era una garcha. En una entrevista con Leopoldo Stoll, Siquier confirma la influencia que el entramado urbano tiene en su obra. En esto coincide con artistas como Le Parc y Marta Minujín, para quienes la experiencia del espectador debe acercarse a la experiencia que tiene el transeúnte en la vida cotidiana, fuera de la galería. Sin embargo, el modo en el que Siquier connota la ciudad es a través de una suerte de cartografía en la que la ciudad no es representada sino evocada por asociación visual. En la obra de Siquier hay piezas, sin embargo, en las que el diseño es una alteración de ciertos detalles de edificios hiperracionalistas, hiperfranceses o hiperhíbridos. Y estoy citando a Siquier al usar estos adjetivos que comienzan con hiperracionalistas, hiperfranceses o hiperhíbridos. Estamos viendo a qué piezas me refiero. Viendo el entramado de blanco y negro o pasteles y sombras, la obra de Siquier oscila entre la cartografía decontextualizada y el alto bajo relieve arquitectónico. En el primer caso, el entramado tiende a presentarse como caótico, o al menos plantea un desafío óptico para el espectador, mientras que en el segundo aparece como un detalle aislado, presentado como un objeto abstracto. Sin embargo, este desplazamiento del fragmento ornamental al objeto retratado no puede sino redundar en una tematización de lo decorativo. Sus pinturas son en blanco y negro y fueron calificadas por Damián Tabarovsky en uno de los pocos textos dedicados a Siquier de manera más o menos sistemática, como geometrías en tensión o geometrías desquiciadas, para quien Siquier utiliza, y estoy citando a Tabarovsky, la línea como cárcel, como barrote, pero también como juego, como sortilegio, y todo al mismo tiempo en un solo movimiento. Pretende encontrar el Siquier que no se puede encontrar. De hecho, Tabarovsky dice: querer encontrar el Siquier químicamente puro no lleva más que al error. No hay un Siquier geométrico y otro desquiciado, sino una obra pensada como una dialéctica que nunca se resuelve, o dada vuelta la frase, un materialismo sin dialéctica. De este modo, Tabarovsky ve a Siquier como alguien que no descarta en el sentido de buscar la forma pura, sino que incorpora y agrega, y estoy citando a Tabarovsky, por supuesto que de forma lateral, incidental, subrepticia. Pero la suya es una geometría constructiva, continúa Tabarovsky, un constructo, un ejercicio de edificación. No es casual que algunas de sus obras estén emplazadas en lugares públicos. Por momentos, algunos de sus cuadros parecen ejercicios de planificación urbana, solo que a cargo de una obsesión, de un obsesivo irreducible. Hace rayitas y rayitas y rayitas. Un desmemoriado que ya no recuerda qué es una ciudad. Un urbanista que sucumbió a un ataque de Parkinson, dice Tabarovsky. El problema de este párrafo es que ubica la fuente de valor artístico de la obra de Siquier en el hecho de que su estrategia constaría en una agregación caótica de elementos geométricos a los fines de la autocancelación de todo tipo o de cualquier tipo de significado. Mediante la saturación del espacio pictórico a través de esos laberintos abstractos, Siquier estaría imposibilitando lectura alguna, y esta imposibilidad genera para Tabarovsky una tensión que subyace a la obra. Sin embargo, ese carácter aditivo, o mejor dicho, esa agregabilidad, hace que sea una geometría constructiva, un constructo, según Tabarovsky. Creo, personalmente, yo, Rodrigo, ¿no?, que la obra de Siquier apuesta a construir valor en el lugar en el que lo constructivo y el constructo colapsan el uno con el otro, y eso que existe en el mundo porque sí. Es solo en ese sentido que nos referimos a estas imágenes como constructos. Lejos de una depuración de la forma como en la vanguardia de principios del siglo XX, en Malevich o en Mondrian, en Siquier hay un vaciamiento de sentido que hace que la obra de arte reclame estatus como tal en tanto objeto
decorativamente, generalmente en blanco y negro, geométrico. Al abandonar toda producción de sentido, y más aún al pretender construir sentido eliminándolo, por el solo hecho de eliminarlo, Siquier queda a merced de la pregunta ética: ¿por qué pintar? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? El carácter industrial y de diseño de estas obras habla de una comodificación que, al carecer de significado, roza el oportunismo o incluso el fraude. Es este el punto en el que el argumento de Tabarovsky fracasa al decir que Siquier pinta estos desquicios geométricos porque es un obsesivo irreductible, hace rayitas y rayitas y rayitas. Un urbanista que sucumbió a un ataque de Parkinson. Esto significa que pasamos de la vanguardia y el participacionismo posterior como estrategias conscientes a la pintura geométrica como expresión de ciertos síntomas de enfermedad mental en donde a Siquier su obra se le fue de las manos. Y cuando digo su obra se le fue de las manos, estoy citando a Tabarovsky. Y me pregunto yo, Rodrigo Cañete, ¿puede el accidente ser arte? O mejor dicho, ¿puede haber arte sin intencionalidad? Al renunciar al sentido, Siquier se resigna a decorar. Es arte que reclama su lugar porque es decoración de interiores. El decorativismo es quizá más evidente en Gachi Jasper, cuya obra viene acompañada de algunos textos críticos que pretenden ayudar a entender su aporte en la escena de la abstracción latinoamericana. Estos textos se publicaron en el único volumen monográfico dedicado al artista y consta de dos ensayos, uno de Victoria Nordhorn y otro sorprendentemente malo de ni más ni menos que José Emilio Burucúa. Nordhorn habla de Jasper como un artista multidimensional, a saber, modernista, barroca y posmoderna. La Jasper modernista concebiría su obra a partir de la repetición y copia sin la existencia de un original, dice Nordhorn. Esto es, según Rosalind Krauss, parafraseada por Norton, el motor del arte modernista. Para Krauss, y estoy citando, en realidad Norton está citando a Krauss, la originalidad es el resultado de una diferencia que se vislumbra a partir de un gesto de repetición o reduplicación, y que esta misma práctica de la multiplicidad ha sido una de las bases fundamentales del modernismo. Dicho de otro modo, la obra de Jasper es valiosa porque busca la diferencia en la repetición. Norton coloca su crítica entre los dos pilares de la abstracción, que son Mondrian, a quien asocia con lo espiritual, y a Malevich, con lo formal. En cualquier caso, hay un rechazo de la construcción de cualquier tipo de ilusionismo, y esto es algo que adopta Jasper desde una perspectiva ecléctica. El eclecticismo abstracto de Jasper se articula en dos series, hacia 1992. Por un lado, en las grillas denominadas ventanas, en las que dialoga de manera irónica con Mondrian, según Norton, estoy citando a Norton, adquieren así el carácter de marca, de signo, de algo que está por detrás. Mondrian, pero que ya no es. En su lugar, Jasper señala hacia el mundo. En lugar de proponer su abstracción como autónoma, se vale de esta referencia, pero solo para abrirla. Es en este punto en el que creo se inyecta a la lectura de Gachi Jasper algo que no tiene. Si bien es cierto que su obra es reactiva y dialoga desde un lugar de apertura o ironía, diría yo, esa alusión solo adquiere relevancia como una alegoría del achatamiento del proyecto modernista. En su serie Curvas, Jasper efectúa una mínima variación entre obra y obra como si aplicara el principio teórico de Krauss. Pero esa variación vuelve a hacerse en términos de Norton, y estoy citando, como un relato de independencia que el artista reformula a partir de una mirada imbuida en humor y que lleva a su límite las posibilidades de sus propias composiciones pictóricas. Es aquí en el que la crítica apologética que hace Norton de la obra de Jasper se transforma en la semilla de una verdadera crítica en manos de un lector informado, ya que lo que Jasper estaría haciendo es tomar elementos de abstracciones del pasado para jugar con ellos. Pero esto es infantil, mas no modernista. Es por eso que cuando Norton se refiere a los aspectos barrocos de este artista, hace referencia a la exploración de la superficie a través del despliegue desordenado, humorístico y juguetón de la abstracción colorinche. En realidad,
lo que está haciendo es repetir el argumento anterior, pero recurriendo al concepto de carnaval de Mikhail Bakhtin, en tanto inversión de los valores tradicionales para que algo verdaderamente humano ocurra. Sin embargo, este salto silogístico es demasiado pronunciado. Lo que yo aquí llamo infantilidad, en el párrafo anterior es para Norton barroco, por lo invertido y carnavalesco. Es decir, acá tenemos el problema de cómo se entienden los conceptos. En mi opinión, es aquí en donde la crítica argentina intenta acercar a la obra de Jasper a uno de sus puntos de mala referencia, que es el tropicalismo brasileño, y más específicamente la obra de Hélio Oiticica. De esto nos habla en la sección referida a Jasper como una artista posmoderna, en tanto y en cuanto dialoga con el Broadway Boogie Woogie de Mondrian de 1942 y los metaesquemas de Oiticica irónicos per se. Lo de Jasper sería irónico por ser la ironía de una ironía. Pero como la ironía de una ironía puede formularse como modernista por más Krauss que se esté citando. Los entramados, contornos y retículas de colores saturados que Jasper produce a partir de 1997 son el eje del sorprendentemente pobre argumento de José Emilio Burucúa, quien en su texto Graciela Jasper o la secuencia exultante de las geometrías del arte y de la vida, dice que el artista ha trascendido lo meramente decorativo sin explicar por qué. Para él, estoy citando a Burucúa, el recorrido no ha demostrado que la belleza cultivada por Jasper es cada vez más enigmática, pues denota algo nuevo en el territorio del arte geométrico. ¿Qué entonces?, se pregunta Burucúa. Para esto, Burucúa malusa a Aby, ni más ni menos que Aby Warburg, ya que los objetos de dimensión fraccionaria, los que la matemática ha llamado fractales, encuentran su correlato visual en los patterns cromáticos de Jasper. Las imágenes que se asemejan a cromosomas o cadenas de ADN aparecen, según Burucúa, en la obra de Jasper a través del devenir del inconsciente visual que viaja a través de la historia del arte en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, plantear que la asociación visual entre dichas formas y figuras y las cadenas proteicas plantean una imposición de sentido para la que no hay evidencia visual relevante es un poco ridículo. Vemos entonces cómo tanto en el caso de Sickier como el de Jasper, la crítica se ve en la obligación de dotar de sentido a dos estrategias visuales que dan por tierra con el sentido y en tanto tal quedan presas de su propia ironización. ¿Cómo tomar en serio a alguien que no se toma en serio? ¿Con citas de autoridad a lo Burucúa? ¿O debemos elevar a modo de canon la falta de seriedad? Digamos, la geometría desquiciada de Sickier. Si este es el caso, es posible que tanto Sickier como Jasper sean una alegoría negativa a la Argentina de estos tiempos, en los que pactos amistosos entre las diferentes partes de la cadena de producción aseguran un tipo de provisión de sentido que no se sostiene frente al sentido común. Espero que hayas disfrutado esta pastela y nos vemos en la próxima.